Bienvenidos a la 9ª sección de nuestra serie Principios Guiadores en la Comunión con Dios. Estábamos por entrar en los textos que nos orientan un poco en relación a la solemnidad con la que debemos acercarnos a Dios en nuestra comunión personal. Éxodo 3:5, lo conocemos muy bien. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios a Moisés, cuando Moisés se acercaba a la zarza. Isaías 6, 1-5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y en Hechos 4:24, que mencionábamos, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaban unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué tenemos aquí entonces? Número 2, cuando nos comunicamos con el Dios que está en los cielos, hay que hacerlo con el correspondiente respeto, en solemne reverencia. Esto implica algunos aspectos claves. En primer lugar, respeto al nombre de Dios. Esto se expresa evitando constantemente repetir constantemente el nombre o los títulos de Dios en la oración. Es suficiente hacer mención de su nombre o de su título un par de veces, lo mucho. ¿Estamos captando el punto ahí? En nuestras oraciones personales, recuerden la oportunidad de participar cuando quieran en sus opiniones, preguntas, dudas, inquietudes. En nuestras oraciones personales y en las públicas también, 1, 2 veces, lo mucho, el nombre de Dios, suficiente. Suficiente. Usted escuchará en las oraciones generalmente: gracias Dios, Señor, Padre, Dios, 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 Padre, Señor, permanentemente. Olvidando, claro está, uno de los mandamientos más expresos de Dios. ¿Cuál? El tercero de los 10. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Podemos tomar el nombre de Dios en vano aún en la oración? Sí. Repitiéndolo innecesariamente, no hace falta. No hace falta. 2, 3 veces lo mucho, ya eso es mucho, el nombre de Dios. ¿Estamos? Acá. En una oración se le puede pedir algún tipo de intervención al Espíritu Santo directamente, o la oración siempre tiene que ser dirigida al Padre y terminada en el nombre de Jesús, o se puede mencionar al Espíritu Santo como hablándole a Él de algo. Muy buena pregunta, hermano Sandy, gracias. Estamos precisamente analizando la forma de orar que nos dejó nuestro Señor. Y Él mismo, el que nos dejó este modelo, recuerden, no nos dejó este modelo para repetirlo,
son los principios que están incluidos o involucrados en este modelo, esta oración modelo. Pero el mismo que nos dejó estos principios, nos dejó una instrucción clara en relación a eso, y es: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, la instrucción que Él nos da en eso es: la oración se dirige al Padre, no es al Hijo ni es al Espíritu. ¿Y por qué? ¿Qué mal tiene eso si los tres son iguales? Bueno, los tres son iguales, pero si ellos dejaron una instrucción a través de su palabra, es por alguna razón. Y la instrucción que dejó nuestro Señor es: se dirigen las peticiones al Padre en el nombre del Hijo. Ahora, no es que usted va a pecar porque pida algo al Hijo o pida algo al Espíritu Santo, pero estamos hablando de la oración común, en el sentido de que es lo que diariamente practicamos. Debe ser al Padre. Tenemos oraciones en la Biblia al Hijo. Señor Jesús, no les imputes este pecado. Esteban, cuando lo estaban apedreando. Al Espíritu no recuerdo que haya leído una en la Biblia. No estoy seguro si hay alguna, pero no recuerdo que haya leído alguna dirigida al Espíritu. Pero esas son excepciones que no son los modelos de oración. No es que está malo eso, jamás. Esteban hizo eso inspirado por el Señor. Pero donde tenemos la instrucción sobre cómo orar, la instrucción es: se dirige al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen sus razones, pero hay una razón básica, muy entendible. Jesús es el medio de conexión. El Hijo es el puente de unión entre Dios y los hombres. Entonces, al hacerse Él carne, al hacerse hombre, fue para unir la divinidad con la humanidad. Entonces, Él es el canal, es el puente, por eso la oración debe ser en nombre de Él. Y si va a ser en nombre de Él, no debe dirigirse a Él, porque no tendría sentido. No puede dirigirse a Él en el nombre de Él mismo. ¿Ok? Entonces, por ser Cristo el medio, el canal entre Dios y la humanidad, es que las oraciones van en nombre de Él. No dirigidas a Él, sino al Padre, porque así ellos lo estipularon en sus concilios y así nos instruyeron. ¿Ok? No está bien cuando uno de nosotros ora en público o en privado, aunque estamos aquí tratando la oración privada, pero el principio es el mismo. Está orando y, por ejemplo, te agradecemos, Señor, porque nos amas y nos cuidas, y te pedimos que vengas pronto a llevarnos. ¿No? ¿A quién es que estoy orando? Al Padre, pero el Padre no viene a llevarnos, viene a llevarnos el Hijo. Debe haber coherencia en nuestra oración. Entender lo que estamos diciendo. ¿Ya? Te amamos, te entregamos nuestro corazón, te pedimos que vengas pronto. No, el Padre no es el que viene, es el Hijo. ¿Ya? Porque luego decimos: te pedimos que vengas pronto, te rogamos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Pues, captan la incongruencia de esa forma de expresarnos. Tenemos que orar inteligentemente, porque oramos a un Dios inteligente, que le gusta que sus hijos razonen lo que están diciendo, que no hablen por decir algo, porque salgan las palabras, sino que se haga con raciocinio, con entendimiento. Ok, en esa situación no entra a funcionar lo que sabemos que el Espíritu a través de los ángeles hacen con las oraciones: acomodarlas de tal forma que sean presentadas de una forma correcta, o
al ser descuido nuestro y no estar conscientes de eso, o no ponerle atención a esos detalles, esas oraciones quedan ahí, no llegan a donde tienen que llegar. Dos cosas muy importantes de nuevo. En primer lugar, necesitamos captar que nosotros no necesitamos pedirle al Espíritu Santo que haga la función que a Él está asignada. Él la hace. Por lo tanto, no necesito decirle al Espíritu Santo, Señor, toma esta oración y llévala en la forma perfecta. Esa es la función que Él hace a través de los ángeles, pero es la función de Él, no necesitamos decirle que la haga. ¿Okay? Por otro lado, cuando nuestras oraciones llegan, o más bien se hacen en forma imperfecta por errores nuestros, por falta de conocimiento, Dios, a través del Espíritu Santo, transforma esas oraciones y la petición o la forma en la que llega al Padre es correcta, porque el Espíritu Santo la acomoda. Pero personalmente me cuesta mucho creer que el Espíritu Santo va a tomar una oración imperfecta nuestra y la va a acomodar para que llegue ante Dios como debe ser, cuando esa imperfección se basa en nuestra negligencia. ¿Captamos la diferencia? O sea, sabemos cómo debemos orar, pero al orar hablamos sin pensar lo que estamos diciendo. Eso es orar negligentemente. ¿Ya? No veo en la Biblia que haya indicación de que ese tipo de oraciones el Espíritu Santo las toma, entonces llega correctamente. Eso sería una forma de Dios de apoyar nuestra negligencia al orar, y Él no va a hacer eso. Él espera que nos centremos en lo que estamos diciendo, y si nos centramos en lo que estamos diciendo, no vamos a decir incoherencias. ¿Ya? Les doy una de esas. Nos pasa a muchos. Padre Celestial, que estás en los cielos. Como si es celestial, ¿dónde va a estar? Entonces, no ligamos, ¿ok? Hay que ligar las dos cosas, la mente con la lengua, para no decir, eso no es una incoherencia, no sé cómo se llama eso, una redundancia. No, los hijos de Dios deben pulirse, hablar correctamente. ¿Ya? Y para eso usted no necesita universidad, no, necesita simplemente aplicar lo que el Señor puso aquí y orar inteligentemente. Así usted no sepa ni leer ni escribir, no importa. El que usted no sepa leer o escribir no lo hace no inteligente. No puede no saber leer ni escribir porque nunca le enseñaron, que es muy distinto. Y ser más inteligente que muchos que escriben libros. Bueno, ese es otro tema. ¿Había una mano? No. ¿Estamos claros por ahí? Allá hay una. Cuando estamos orando en la congregación, si yo llevo la oración, nadie tiene que estar hablando. Por supuesto. Repitiendo la oración. No debe. Yo llevo la oración. Ajá. Entonces los demás no tienen que estar repitiendo lo que yo digo. ¿O no. Sí? ¿Verdad? No repitiendo de boca. Hablando. No. Sino que solo apoyando la oración. Mentalmente. Los demás que estamos callados estamos ligados con lo que el otro está orando. De paso, no estamos aquí en la oración privada, pública. Ajá. Pero ya trataremos eso en su momento. Pero es importante que captemos en lo que les decía anteriormente, y la hermana me lo recordó, cuando oramos en forma pública, oramos en nombre de todos. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos. Todos los demás están dependientes de mí, de esa oración que yo diga.
porque no podemos orar todos a la vez. Yo soy Dios de orden, entonces debo ser muy cuidadoso. Si yo me animo a orar en nombre de todos, debo saber que por favor no confundamos, al Señor no le interesa que yo me pula en las palabras para que vean qué lindo ora. Captamos bien que no estamos refiriéndonos a eso, ¿verdad? Sino orar inteligentemente, porque si no lo hago inteligentemente, los demás tienen también que sujetarse, porque no van a decir, no diga eso, lo dijo mal en media oración. Ya tienen que quedarse calladito y calladita y preguntarse, ¿habrá llegado eso? ¿Ya? Bueno. En palabras de Elena de White, lo que tiene que ver con el respeto al nombre de Dios en la oración, dice ella. Algunos piensan, Obreros Evangélicos, páginas 185-186, citado en la oración, páginas 244-245. Algunos piensan que es señal de humildad orar a Dios de una manera común, como si hablaras con un ser humano. Profanan su nombre mezclando innecesaria e irreverentemente con sus oraciones las palabras Dios Todopoderoso, palabras solemnes y sagradas que no debieran salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con un sentimiento de reverencia. Hay otra cita, iba a mencionar, pero no la logré sacar antes. Tal vez los que tienen allí el programa para hallarla, nos la pueden dar antes que terminemos hoy, donde ella dice que usar este nombre, Dios Todopoderoso, y repetirlo en la oración innecesariamente, esto es solemne. Saben que dice que al hacer eso, me impactó mucho, por eso quería la cita, pero bueno, tal vez me la hallen por ahí. Dice que es comportarnos como caballos. ¿Han leído esa cita? Me impactó. Es comportarnos como caballos. Eso es duro. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? Al orar a Dios en nuestra comunión personal y también pública, por supuesto, privada o pública, no debemos mencionar más de 2 veces, lo mucho 3, el nombre o los nombres o los títulos de Dios. Es irrespeto. 2, 3 veces, lo mucho. Sabemos que es a Él a quien nos estamos refiriendo. Iniciamos la oración dirigiéndonos a Él. Al decir Padre nuestro, ¿qué más necesitamos? Ya sabemos que es a Él. Los ángeles cubren su rostro ante el nombre de Dios, los ángeles perfectos. Y el ser humano menciona su nombre sin ninguna precaución. ¿Saben por qué nos pasa eso? Porque nos ha faltado comprender la doctrina de la santidad de Dios. Y entonces en la vida diaria nos pasa. Están cocinando las señoras por allí, bueno, y los señores también cocinan, pero se cayó una tapa. ¡Ay, Dios! ¿Qué tiene que ver Dios con que se cayó una tapa? ¿Se dan cuenta? Y entonces en nuestras oraciones reflejamos eso. Decimos el nombre de Dios como si fuera uno de nosotros. Y eso es un obstáculo en las oraciones. Y quizá sea una de las razones por las que hay muchas oraciones que parecen no recibir respuesta. Mi pregunta es si llegan cuando se hacen en esa forma irrespetuosa. Bueno, dice ella en Obreros Evangélicos,
página 187, 188. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de oración son sagrados, porque Dios está allí. Y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que inspira. Santo y terrible es su nombre, declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian su nombre. Con qué reverencia, pues, deberíamos nosotros, que somos caídos, tomarlo en los labios. El nombre de Él. Entonces, está implicado en Padre nuestro que estás en los cielos. Respeto a su nombre, porque Él está en los cielos. ¿Qué más está implicado? Está implicada la posición correcta al orar. Cuando oramos al que está en los cielos, está implicada la posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta al orar? Es de rodillas. Y en público también. La única razón, la única ocasión en la que Dios acepta que sus hijos oren de pie o de otra forma que no sea de rodillas es cuando la circunstancia impide el arrodillarse. Usted va en un bus, ¿puede orar o no? Sí, pero no se puede arrodillar. Está en el mercado, ¿puede orar o no? Pero no se va a arrodillar allí, no es sensato. Pero cuando estamos en un lugar escogido para la adoración a Dios, no hay ninguna razón para orar ni sentado ni de pie, excepto que el lugar lo impida, que no se puede, es demasiado inconveniente para arrodillarse, o que usted personalmente tenga un problema que le impide arrodillarse, ¿ya? Problema de salud o algo que le impide arrodillarse. En ese caso, finalmente, la posición que al Señor le interesa es la de su corazón. ¿Ok? Pero si usted no tiene ningún problema y todos se arrodillan y usted queda de pie o queda sentado, es irrespeto total al nombre de Dios. Entonces, la posición correcta al orar, tomando en cuenta que a quien oramos es al que está en los cielos, es de rodillas, no es otra. Por favor, no confundan. No quiere decir esto que no se puede orar de sentado, de pie, acostado. Bueno, serían las posiciones, ¿verdad? Y ella misma, la hermana White, habla de esto, y que no siempre se puede arrodillar al orar. No siempre puede uno arrodillarse, pero en las ocasiones escogidas para eso y donde el lugar lo permite, no hay razón para no arrodillarse. Nosotros aquí en nuestros cultos siempre, toda oración debiera ser de rodillas, porque no tenemos inconveniente. ¿Ya? Preguntas, inquietudes ahí. Dice ella en la página 247 del libro La Oración: la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. La página 249. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Ese principio es clave, pero es tan importante, hermanos. En nuestra comunión personal, cuando estamos allí en nuestra recámara, en la sala, en el cuarto, donde oramos, en nuestra casa, no podemos esperar que la bendición de Dios venga cuando estamos orando sentados por ahí, inclusive con el pie encaramado en otra silla, o en la cama y los pies encaramados en el respaldar. Como si usted estuviera enyesado y cuando le amarran el pie a uno, ¿verdad? Que le guindan ¿saben que hay personas que igual les da orar así? No, estamos orando al Padre que está en los cielos.
nuestra actitud debe ser de total respeto y reverencia. Y reverencia. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hay alguna inquietud? Pregunta. ¿No hay? ¿Fue el tiempo? ¿Ok? Se nos va rápido. Quedamos aquí, nos vemos en el respaldar.